Saludos y bienvenidos a Dimensión de los Secretos. En el video de hoy estudiaremos las promesas que le hizo el Señor nuestro Dios a Israel sobre su eventual regreso a la tierra prometida. Veremos si esto ya se cumplió en algún punto en el pasado o si todavía no se ha cumplido. Y como punto de partida utilizaremos el libro de Ezequiel, capítulo 37, y la profecía del Valle de los Huesos Secos. ¿Están listos? Comencemos. Como bien sabemos, a través de todo el Antiguo Testamento, el Señor le promete a su pueblo que los traería de vuelta de entre todas las naciones a las que fueron llevados como esclavos. Y el mejor texto para explicar esto lo encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Aquí, el Señor le muestra una visión al profeta sobre un valle lleno de huesos secos. El Señor le dice al profeta que le profetice a estos huesos que se levanten y reciban el aliento de vida. Y así fue. Los huesos se levantaron, echaron tendón sobre tendón, y les salió carne, y vivieron. Y al ponerse de pie, era un ejército numeroso, dice la palabra. Luego, en el verso 11 al 14, el Señor dice: Hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Lo he dicho y lo cumpliré. Qué gran promesa, ¿cierto? El Señor no se olvidará de su pueblo. Aunque ellos crean que están muertos, el Señor dice que los restaurará. Pero esto no acaba aquí. Más adelante en el capítulo, el Señor nos dice el proceso que Él llevará a cabo para lograr esto. Tomará las 11 tribus de Israel y las unirá con la tribu de Judá, y las convertirá en un solo pueblo. En el verso 21 y 22 dice el Señor: Y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: Tomaré a los israelitas de entre todas las naciones por donde han andado, y de todas partes los reuniré, y los haré regresar a su propia tierra. Y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey, y nunca más serán dos naciones. Nuevamente, podemos ver cómo el Señor reafirma su promesa con Israel, asegurándoles que sin duda alguna ellos volverán a su tierra y serán un solo pueblo bajo un solo Dios. Pero aquí es que comienzan los problemas. Verán, la promesa no culmina ahí. El Señor continúa en el verso 24 y 25. Mi siervo David será su rey, y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes, cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, y mi siervo David será su príncipe eterno. Aquí es donde entramos en debate, ya que en el verso 25 claramente dice que habitarán en la tierra donde habitaba Jacob, o sea, la tierra de Israel, y que David será su príncipe eterno. Entonces los cristianos premileniales dispensacionalistas y los judaizantes te dicen que cuando habla de David se refiere simbólicamente a Jesús, pero cuando habla de la tierra prometida donde habitarán para siempre, pues esa sí es literal y se refiere a la nación de Israel. O sea que se están queriendo quedar con la soga y con la cabra también, y esto simplemente no funciona así, dado a lo que dice la revelación del Nuevo Testamento. Pero antes de ir al Nuevo Testamento, veamos lo que nos dice el Antiguo Testamento sobre Israel y lo que Dios piensa de ellos. En Génesis 48, verso 19, mientras Jacob bendice a Efraín por encima de su hermano mayor Manasés, José le indica que la bendición la debería recibir Manasés, ya que es el mayor. Mas su padre no quiso y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Así que podemos ver cómo Dios nos dice que Efraín se convertirá en muchas naciones, no solo en el representante de las 10 tribus de la nación de Israel, sino que en múltiples naciones. Recuerden esto para más tarde, ya que es muy importante. Luego, en Oseas capítulo 1, verso 8, podemos ver a Dios que dice que Efraín
o Israel, ya no es su pueblo. También en Jeremías capítulo 3, verso 8, Dios nos recuerda que divorció la casa de Israel y la llevó al exilio con la invasión asiria. Y sin duda alguna, después de 700 años en el exilio y de pasar de nación en nación y de mezclarse social, cultural, genética y religiosamente, ya Efraín no sería estrictamente la casa de Israel, sino que Israel se convirtió en muchas naciones. Pero aún así, no importa en cuántos países estén y si ya no son genéticamente Israel, de todos modos, espiritualmente siempre serán Israel, aunque vengan de muchas naciones. Y el Señor les prometió que serían su pueblo, no importa qué. En Oseas capítulo 1, verso 10, 2 versos después de decir que ya no son su pueblo, el Señor dice que el número de los israelitas será mayor que el de Judá, y donde se les dijo que ya no son su pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Luego, un solo verso más adelante, en el verso 11, Dios dice que después que sean su pueblo nuevamente, Israel y Judá se unirán y nombrarán para sí mismos un solo jefe y resurgirán en su país. Y esto es equivalente al versículo 22 de Ezequiel capítulo 37, donde el Señor dice que Israel y Judá serán un solo pueblo en Israel, con un solo rey gobernando por encima de todos ellos, y ya no serán dos pueblos, ni estarán divididos en dos reinos. Así que, ¿cuál es el problema en todo esto? El problema está en que nada de esto lo encontramos en el Nuevo Testamento. Verán, estos cristianos premileniales, dispensacionalistas y judaizantes toman estos pasajes como algo escatológico. Lo ven como una señal del fin, que cuando las tribus de Israel regresen de su exilio, ya el rapto está cerca. Y esto no puede estar más lejos de la verdad. La realidad es que no debemos tomar las profecías del Antiguo Testamento separadas del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento hallamos la revelación del Antiguo. Y en el Nuevo Testamento no se nos dice nada de unos judíos e israelitas volviendo a vivir en su tierra prometida para siempre. Así que estas promesas de Ezequiel 37 y los tantos otros pasajes que hablan de lo mismo no se cumplieron en el 1948 con el establecimiento del Estado judío en Palestina, porque todavía las 10 tribus están perdidas. Y tampoco se cumplirá en el futuro, porque el Nuevo Testamento no habla nada sobre esto. Pero lo que sí nos dice el Nuevo Testamento es que todo esto ya se cumplió en el primer siglo. Por ejemplo, ¿recuerdan que les dije que no se olvidaran de lo que dice Génesis 48 sobre Efraín convirtiéndose en muchas naciones? Y no solo en las 10 tribus de Israel. Pues aquí está el porqué. Cuando Ezequiel 37, versículo 22 dice que ellos serán una sola nación y ya no serán dos pueblos, en Efesios capítulo 2, versos 14 al 16 del Nuevo Testamento dice: porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, refiriéndose a judíos y gentiles, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, al hacer la paz para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. Y ese cuerpo es la iglesia. Pero Ezequiel 37:22 también nos dice que tendrán un solo rey. Y el Nuevo Testamento nos dice en Efesios 5:23, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así que no solo Ezequiel 37:22 nos dice que los dos pueblos representados por los judíos y el pueblo de Israel, el cual Génesis 48 nos dice que serán muchas naciones, o en otras palabras, los gentiles, serán un solo cuerpo, sino que también dice que tendrán un solo rey, el cual Efesios 5:23 nos dice que es Cristo, y ese cuerpo es su cuerpo, que a su vez es la iglesia. Por eso, Pablo nos dijo en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y esto de que el reino de Israel, al convertirse en muchas naciones, significa que también se convirtieron en gentiles, es revelado por Pablo en el libro de Romanos capítulo 9, versículos 24 al 26, donde hablando de los que reciben la misericordia de Dios, ellos son esas personas, y dice: esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así lo dice el Señor en el libro de Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada
a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Aquí Pablo está utilizando un pasaje que vimos hace unos minutos para decir que los gentiles también serán el pueblo de Dios. Pero Oseas utilizó estas palabras para decir que los israelitas son también de los gentiles, ya que son tan numerosos como la arena del mar. Y si recordamos Génesis 48, sabemos que ellos se harían parte de los gentiles, ya que se convertirían en muchas naciones. Así que los israelitas, siendo parte de los gentiles, encontrarían la salvación también, ya que quedó un remanente del cual muchos están siendo endurecidos. Así que los israelitas del reino del norte sí regresaron a unirse con Judá del reino del sur. Y Pablo nos dice que ocurrió en Cristo. Y este es el misterio que no había sido revelado a otras generaciones antes de Cristo. En Efesios capítulo 3, versos 4 al 6, Pablo dice: al leer esto podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a otros seres humanos. Ahora se les ha revelado por el Espíritu a los apóstoles y profetas de Dios. O sea que los gentiles son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Así que los hijos de Efraín fueron más que los hijos de Judá en el nuevo pacto, como dice Pablo en Gálatas capítulo 4, versos 25 al 27. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud, pero la Jerusalén celestial es libre, y esa es nuestra madre, porque está escrito: tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú, que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Nuestra madre, que es la Jerusalén celestial, es la Santa Iglesia, la misma en la que somos un solo cuerpo bajo una misma cabeza, que es Cristo. Los premileniales y judaizantes te dirán que esta nueva Jerusalén es un lugar físico, pero eso no es lo que Pablo dice aquí. Así que esta es la premisa de Ezequiel 37 y del Valle de los Huesos Secos, que el reino del norte y el reino del sur se unirían como un solo pueblo bajo un solo rey, el cual es un pastor sobre todos ellos. Aquí es donde Dios los limpiará de pecado y haría un santuario entre medio de ellos. Y todo esto puede ser demostrado que ocurrió en el primer siglo. Pero aún quedan dos cosas de Ezequiel 37 que no son mencionadas en ningún lugar en el Nuevo Testamento. Y eso es que David será el príncipe literal eterno de Israel, y que los israelitas una vez más habitarán su tierra para siempre. Si estas promesas de Dios son tan reales y tienen que cumplirse, pues ¿por qué no se habla de ello en el Nuevo Testamento? Pues veamos lo que dice la palabra sobre David reinando por la eternidad en el Nuevo Testamento. Mateo 21, versículo 4 y 5 dice: esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga, refiriéndose a Jesús y no a un David literal. En Hechos 17, verso 7 dice: y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. O sea que Cristo no vendrá a reinar en el futuro, sino que ya está reinando desde su resurrección. Y no solo en el cielo, sino que también en la tierra. Como dice Apocalipsis capítulo 1, verso 5, que dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Y como si fuera poco, Jesús dice que tiene otro redil en Juan 10, capítulo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo atraerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. O sea que Jesús cumple totalmente lo que dice Ezequiel 37, sobre tener un solo pueblo y un solo pastor. Se refiere a los judíos y a los gentiles, dentro de los cuales también están los israelitas exiliados. Ahora veamos lo que dice el Nuevo Testamento sobre la tierra a la que Dios prometió traer de nuevo a su pueblo. Gálatas capítulo 4, versículo 26 dice: pero la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. O sea que la Jerusalén física es esclava, y esa no es a la que pertenecen los dos pueblos unidos en uno, que a su vez es la iglesia.
sino que pertenecemos a la Nueva Jerusalén, nuestra Santa Madre. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 22 dice: ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. De nuevo, habla de ustedes, o sea, la iglesia compuesta por dos pueblos, judíos y gentiles, en los cuales está el Israel exiliado. Y nos dice que pertenecemos a la Jerusalén celestial y no la física. Hebreos 11:16 dice: antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios, y les preparó una ciudad. Aquí vemos cómo se nos habla de los hombres que han tenido fe en Dios, como Abraham y Jacob y Moisés, entre otros. Y nos dice que ellos se sentían como extraños en su tierra. Una mejor, una celestial. Y esta es la iglesia. En Filipenses 3:20 nos dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. O sea que nuestra ciudadanía no es de una Jerusalén terrenal, sino que es de una celestial, la iglesia. Así que la Israel literal, a la que Dios dice que traerá al pueblo de Israel exiliado y a Judá, es la Jerusalén celestial, y ambos serán un solo pueblo, que es la iglesia, con el rey David reinando eternamente, o sea, Jesús, y esto está ocurriendo ahora mismo, desde la resurrección de Jesús. Algo que muchos cristianos hoy en día no entienden sobre las promesas del Señor es que muchas de ellas eran promesas y profecías condicionales. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo que le regalaré un juguete en la noche y resulta que durante el día se portó muy mal, pues no le regalaré ningún juguete porque no se lo merece debido a su conducta. Lo mismo ocurre con muchas de las promesas y profecías de Dios. Por ejemplo, en el libro de Jonás capítulo 1 verso 1 dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Luego en el capítulo 3 verso 4 dice: Jonás le profetiza a Nínive: dentro de 40 días Nínive será destruida. Así que Dios profetizó que Nínive sería destruida por el mal que hacían. ¿Pero qué pasó? ¿En realidad Dios destruyó a Nínive? Pues no. ¿Pero por qué no la destruyó después de haberlo profetizado? ¿Será que se le olvidó o que Dios es un mentiroso? La razón por la que Nínive no fue destruida por el Señor fue porque el pueblo se arrepintió de su mal después de haber recibido la profecía. Y el Señor se arrepintió de su profecía. ¿Lo ven? Fue una profecía condicional. De la misma manera que las promesas condicionales de la ley no anularon las promesas incondicionales que Dios le hizo a Abraham, porque Jesús es esa semilla a la cual se le hicieron las promesas. Por tal razón, la tierra prometida a la que Dios prometió traer a Israel era una promesa condicional bajo la ley de Moisés a los israelitas. Pero la tierra prometida se le entregó a Jesús incondicionalmente. Y Pablo habla sobre esto en Gálatas capítulo 3 versos 16 y 17, que dice: ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto: la ley, que vino 430 años después, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. En otras palabras, las promesas a Abraham se cumplen en Jesús, y a él fue que se le entregó la tierra prometida y todo el resto del planeta, como dice el libro de Hechos capítulo 2 verso 36. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. En 1 Corintios capítulo 10 26 dice: porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. La tierra es de Jesús ahora y no en el futuro. Es un poco preocupante en cómo estos cristianos toman ciertas cosas a su conveniencia. Por ejemplo, en Ezequiel 37, versículo 25, toman a David como simbólico de Cristo, pero a la tierra en la que reinará David, la cual se dice que es donde habitaron Jacob y el resto de los patriarcas,
la tienen que tomar literal cuando el Nuevo Testamento no dice nada sobre eso. La razón por la que toman a David como simbólico de Cristo es porque el Nuevo Testamento lo dice. Pero como no habla nada de la tierra prometida, pues se la toman literal, cuando acabamos de ver que el Nuevo Testamento sí habla y mucho de la tierra prometida para el pueblo de Dios. Nos dice que es la Jerusalén celestial, aquella que no es física, pero que sí es espiritual. Y esto lo vemos en el libro de Lucas capítulo 1 versos 68 y 69, que dice: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Esto no fue algo que se escribió para que se cumpliera 2000 años en el futuro, sino que Cristo lo cumplió en su muerte y resurrección. Por eso no importa que ustedes crean que Jesús debe reinar en la tierra 1000 años literales y regresar a los judíos y a la diáspora perdida a su tierra física de Israel. Los hechos bíblicos confirman que esas ideologías y malas interpretaciones contradicen la palabra del Señor. Y esa palabra es esta: que Jesús ya vino a la tierra, que su reinado comenzó en el primer siglo cuando ascendió al cielo y no que debe ocurrir en un futuro, que ya buscó y encontró las ovejas del otro redil, o sea, las ovejas perdidas de la casa de Israel, que ya trajo paz a Jerusalén cuando destruyó a los fariseos y todos los demás que mentían y le robaban al Señor en el año 70, cuando vino en juicio en contra de ellos, que ya restauró a Israel en su nuevo pacto y que ya gobierna como su rey. Ya Jesús cumplió todas estas cosas que los profetas dijeron, ya liberó, ya trajo paz, ya trajo de vuelta a su pueblo del cautiverio y del exilio, etcétera, etcétera. Pero tristemente estos cristianos premileniales, dispensacionales y judaizantes quieren seguir los mismos pasos de los fariseos, los cuales negaban las palabras de Jesús y buscaban instalar un reino terrenal. Recordemos que en el pasado Moisés era un tipo de Cristo, el cual tuvo que morir para que el pueblo pudiera entrar en la tierra prometida. De esa misma forma, Jesús tuvo que morir para que nosotros, que somos su pueblo, pudiéramos entrar en la tierra prometida, que es la Nueva Jerusalén, nuestra Santa Madre, la Iglesia. Por eso les recuerdo que el Nuevo Testamento nos revela el Antiguo, de la misma manera en que Jesús tuvo que abrirle los ojos a los apóstoles para que ellos pudieran entenderlo, como dice el libro de Lucas capítulo 24, versículo 45. Así que Jesús es la promesa cumplida sobre el rey David reinando eternamente sobre su pueblo. Y la iglesia es la promesa cumplida sobre Dios uniendo a sus dos pueblos en uno en la tierra de sus antepasados. Pero ya sé que muchos de ustedes dirán: pero dimensión, en Ezequiel 37, versículo 25, dice: ellos habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivían tus padres. Y que yo sepa, Jacob nunca vivió en una ciudad celestial flotante, sino que vivió en la Israel terrenal y física. Así que no busques más nada, que por más que quieras cambiar la palabra, tú eres un hereje, falsante, hijo de Belcebú, satanista wicano. Bueno, al parecer eres tú quien no entiendes lo que Pablo dijo, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y cuando dice nuestra, no se refiere solo a las personas del primer siglo en adelante, sino que se refiere a todos los que han creído en el Dios del cielo, desde Abraham hasta todos los cristianos de hoy en día. Y por lo tanto, los patriarcas se sentían extraños en su propia tierra, como dijo David en Primera de Crónicas capítulo 29, verso 15. Ante ti somos extranjeros y peregrinos, como lo fueron nuestros antepasados. Y asimismo se sentían Abraham, Isaac y Jacob, los cuales vivieron adentro de la tierra prometida, y aún así se sentían como que eran extranjeros, y estaban buscando un lugar al cual llamar hogar, y pudieron haber regresado a Mesopotamia, de donde era Abraham, pero ellos buscaban un hogar celestial. En Hebreos capítulo 11, versos 9 y 10 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, la Nueva Jerusalén, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Este es su verdadero hogar. En Hebreos capítulo 13, verso 16 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo,
y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, una celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Recordemos que la Israel nacional en el Antiguo Testamento no podía ser obediente, por tal razón nunca pudieron habitar en la tierra prometida completamente. Y por tal razón, como Dios encontró culpa en ellos, el Señor hizo el viejo pacto obsoleto con todas sus promesas, para que el nuevo pacto pudiera entrar en vigor con mejores promesas, uno en el cual todos seríamos obedientes. En Hebreos 8, versículo 7 dice: porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado el lugar para el segundo. En Hebreos 8, versículo 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Pero qué es lo que estamos diciendo en realidad? ¿Que las promesas que le hizo el Señor a su pueblo en el Antiguo Testamento eran simbólicas? ¿Que en realidad no los traería de nuevo a su tierra prometida? Claro que no. Estas promesas sí fueron literales. Dios sí quería traerlos de vuelta. Pero recuerden que hay promesas condicionales también. ¿Cómo es posible que Dios pudiera traer a su pueblo de vuelta cuando su pueblo anda por el mundo prostituyéndose con otros dioses? El Señor no puede cumplir una promesa si su pueblo no quiere ser parte de ella. Así que el Señor tomó otra ruta, aquella que ya había planificado desde el principio: traer a Cristo y reinar junto a su pueblo en toda la tierra para siempre. Así que las promesas fueron condicionales en la conducta de Israel, pero el viejo pacto fue abolido gracias a la desobediencia del pueblo. Así que en conclusión, hermanos, Ezequiel 37 y el Valle de los Huesos Secos solo es una profecía que apunta a la llegada de Cristo y su reinado eterno, donde uniría a dos pueblos, los judíos y los gentiles, en donde se encuentra también Israel, porque fueron injertados, y los convertiría en un solo pueblo, la Nueva Jerusalén, la Iglesia bendita, la Santa Madre, la Jerusalén celestial. Así que por favor, cuando lean el Antiguo Testamento, especialmente los profetas, traten de hacerlo a la luz del Nuevo Testamento, ya que este nos revela el Antiguo en Jesús. Las promesas incondicionales eran para la semilla de Abraham, o sea, Cristo. Las promesas condicionales del viejo pacto ya no existen, porque ahora tenemos nuevas promesas bajo un nuevo pacto. Por tal razón, todo esto que hablamos hoy se cumplió en el primer siglo, con la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Si te gustó este video, recuerda suscribirte para más. Déjame un like y un comentario. Y nunca olvides que la verdad se encuentra en los secretos.